En el año 2013 cambió mi vida, específicamente el día que asesinaron a mi padre. En ese momento, Caracas, la capital de mi país, era gobernada por Hugo Chávez. En ese momento, Caracas era una de las ciudades más peligrosas del mundo. A raíz de la muerte de mi padre, la vida me presentó dos caminos. El primero era vengarme y el segundo era estudiar para no convertirme en lo que era el asesino que mató a mi padre. Gracias a una organización y a mi mamá, escogí el segundo camino. Estudiar, y comencé a hacer simulaciones y modelos de Naciones Unidas. Escogiendo la segunda opción, empecé a ver otro mundo, empecé a ver otras cosas. Y nunca me imaginé que después de hablar sobre el trabajo forzoso infantil, el tráfico de drogas, la situación en Siria, iba a estar ayer en las Naciones Unidas y hoy aquí expresando que en Venezuela la tortura es una política de Estado. Gracias a esta organización mejoré mi rendimiento académico y me gané una beca para entrar a la universidad. Entré a la universidad en el año 2014, cuando comenzaron las protestas en Venezuela. La gente protestaba por muchos motivos, pero uno de los principales motivos por los que la gente iba a las protestas era por la inseguridad. Y ya que a mi papá lo habían asesinado, yo decidí ir a la calle también. El día que salí fue un 12 de febrero del año 2014, el día que salí por primera vez. Ese día, la policía política venezolana mató al joven Basil da Costa, el día que se conmemora la juventud en mi país. Ese joven pude haber sido yo. A mí me pudieron haber matado. Desde ese momento, desde el año 2014, el asesinato, la tortura, la persecución comenzaron a ser sistemáticas dentro de Venezuela. Yo tengo un gran amigo que dice que en Venezuela todos tenemos un número. Y después de ir a las protestas, de disentir del gobierno, me tocó mi número, un 24 de enero de 2018, cuando el Estado venezolano me detuvo arbitraria e ilegalmente. Me detuvieron en el helicoide durante 5 meses. El helicoide es el centro de tortura más grande de América Latina. Allí nunca pude ver el sol, nunca tuve una visita, nunca tuve un abogado. Allí, en el helicoide, me desaparecieron forzosamente mientras le decían a mi mamá que me buscara en la morgue. Todavía hay veces que me pregunto por qué me detuvieron si tenía una organización social. ¿En qué momento hacer trabajo social se convirtió en Venezuela un crimen? ¿En qué momento la policía política determinó que debía señalarme como un número? Para mi mamá, yo era el ejemplo de la familia, porque después del asesinato de mi papá, yo había decidido salir adelante y estudiar. Para mis amigos, yo era el alma de la fiesta, porque me encanta bailar. Para mis hermanos, era un ejemplo a seguir también. Pero para la policía política de mi país, yo era el número 25.510.806. El Estado venezolano me identificaba como un terrorista cuyo número era el 25.510.806. Así me llamaban en la cárcel. Estuve en una celda que eran para 4 personas y habíamos 16 en el mismo lugar, hacinados.
En ese lugar, el sistema de salubridad era completamente asqueroso. Estuve con menores de edad. Recuerdo que por lo menos Dylan tenía 16 años y el señor Luis tenía 63 y era hipertenso. Recuerdo a Edgar que le gustaba el teatro, pero Gilbert nunca había visto una novela, no le gustaba. Recuerdo que Charlie, por ejemplo, nunca había pisado a la escuela y yo me moría por ir a la universidad. Todos éramos diferentes dentro de la misma celda. Lo único que teníamos en común era que el Estado estaba violando nuestros derechos humanos. Y lo estaba violando a través de la tortura sistemática. Hubo un momento donde yo pensé que me iban a matar. Los oficiales de la policía política llegaron y me pusieron de rodillas y me obligaron a decirles que le tenía miedo. Con una pistola en la boca. La cargaron, la desbloquearon, la metieron en mi boca y solo un movimiento milimétrico me podía volar la cabeza. Pero eso no era lo peor. Lo peor no era que me golpearan y me torturaran a mí. Lo peor era escuchar la tortura de los otros. Imagínense escuchar los gritos desesperados de una mujer que está siendo violada por 2 o 3 oficiales de la policía política. O un hombre pidiendo auxilio porque no quiere que le pongan más descargas eléctricas en su cuerpo. En Venezuela, la tortura es una política de Estado. En Venezuela no hay avances para encontrar justicia. En Venezuela, el Estado no quiere hacer justicia porque necesita de la tortura para mantenerse en el poder. Hoy en día sigue la persecución política. Hoy en día sigue la desaparición forzada de Dinora Hernández y sigue la desaparición forzada de Henry Alviares. Hoy, por la persecución, hay 6 personas en la Embajada de Argentina, en la ciudad capital de mi país, encerrados por el simple hecho de ser parte del equipo de María Corina Machado, la líder política venezolana. Pedro Ruchurtu, Claudia Macero, Magalí Meda y 3 personas más llevan más de 50 días sin poder ver a sus familias. Porque por el hecho de pensar distinto, el Estado los persigue. A Joe Villamizar lo torturó el 22 de marzo el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La semana pasada, hace pocos días, detuvieron al último preso político por asistir a una manifestación pacífica. A Maduro no le importa seguir cometiendo estos crímenes. Por mucho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas a través de su misión independiente, el panel de expertos de la Organización de Estados Americanos denuncien, saquen informes, se pronuncien, Maduro sigue torturando. Por mucho que la Corte Penal Internacional haya abierto una oficina en la ciudad capital de mi país, a pocos metros de distancia, Nicolás Maduro abrió un nuevo centro de tortura cuyo nombre es el Rodeo 1. Estamos aquí denunciando que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Dinora Figuera, Cilia Flores, Tarek William Saab, son responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela. Estamos aquí denunciando que Mirlendris Benítez, de las torturas le produjeron un aborto, perdió a su bebé y hoy no le dan la atención médica que requieren. Wilder Vázquez tiene 7 meses que cumplió su condena, injusta condena, y no le dan libertad, lo tienen en el helicoide. Estamos aquí porque no vamos a normalizar la tortura.
Yo quiero invitarlos a que vean cómo vive un preso político en el país a través de la experiencia en realidad virtual que tenemos aquí. Yo lo hice inspirado en la experiencia de Ana Frank. Y cuando yo me puse un casco y vi que a Ana Frank se le iban a un campo de concentración, yo no pude hacer nada. Pero hoy ustedes, cuando vean cómo vive un preso político en Venezuela, sí pueden hacer algo por ellos. Porque la tortura, por muy deshumanizante que sea, se puede abolir. Aunque no existan palabras para explicarla, sí hay palabras para repudiarla. Y ese es nuestro deber. Aquí, frente a las Naciones Unidas, la de verdad, donde no hay simulacros, donde sí se toman decisiones, tenemos el deber de exigir que se cierren los centros de tortura y se liberen a todos los presos políticos. Muchas gracias.